Bueno, primero, muchísimas gracias a todos los que están acá, a todos los que a todos los que están, se tomaron el tiempo de venir a escucharnos e ir un poquito más allá, aprender un poquito más allá y dar ese paso que todos ojalá hubiéramos podido dar cuando éramos más jóvenes. Entonces, aprender cómo podemos ayudar a los jóvenes hoy a dar ese paso que nos hubiera gustado a nosotros dar, sin duda alguna es muy importante y muy valioso, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Qué honor estar sentada con ustedes aquí. Estamos diciendo, pues, panel de puras mujeres, nos pusimos. Nos sentimos grandes porque nos vimos y fue como chévere. Qué lindo poder hablar desde el emprendimiento, qué lindo poder hablar para los jóvenes, qué lindo poder hablar de educación y de transformar la sociedad desde lo que hacemos y poderlo compartir con más personas. Pues ya nos hicieron el favor de presentar a nuestras panelistas, unas panelistas de lujo. Andrea Ávila, decana de la Facultad de Emprendimiento, nuestra anfitriona el día de hoy, Alejandra Contreras, CEO y founder de Asking Room, y Cristina Balbás, directora de Escuela, que nos acompaña desde España. Yo voy a comenzar esta conversación con algo que sin duda alguna puede ser eso que nos movió y que nos activó a hacer lo que hacemos y a dedicarnos a lo que nos dedicamos. Cuando vemos a las personas enfrentarse al mundo laboral, normalmente es como, bueno, pasaste por la universidad, aprendiste muchas cosas, pero no todos llegan preparados a enfrentarse a lo que es el trabajo real. Y las universidades han estado dando cambios importantes y creo que espacios como estos, carreras como esta, demuestran eso. Y es, ¿qué nos hizo o qué les hizo? Levantar la mano un día y decir, quiero transformar la vida de los más jóvenes a través de distintas líneas. Porque en el caso de Cristina es, yo formo a los profesores para formar mejores estudiantes. El caso de Andrea es, bueno, tenemos una facultad de emprendimiento para darle habilidades diferentes y así pues, sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué las hizo dar ese primer paso y decir, a esto quiero dedicarme en este momento de mi vida? Bueno, es un placer estar acá y les agradezco mucho que hayan venido a escucharnos esta mañana en este escenario incomparable. En el caso de Escuela, nosotros nos dedicamos a mejorar la educación científica de niños y niñas en edades tempranas, de los 4 a los 14 años. Y esto está muy vinculado con lo que yo estudié. Yo soy bióloga molecular de formación. Acabo emprendiendo y emprendiendo en el ámbito social, pero la parte científica es muy importante para mí. Y de hecho fue mientras yo estaba haciendo el doctorado, mientras estaba haciendo la tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, cuando detectamos que había una necesidad, y fue la detección de esa necesidad la que me empujó a colgar la bata en el laboratorio y ponerme manos a la obra en las aulas, ¿no? Porque hay una gran desconexión, y esto creo que es común en el contexto español y también en el contexto colombiano, entre ciencia y sociedad. No sabemos muy bien qué es lo que se hace en los laboratorios, qué es lo que significa investigar. Y estamos viendo que nuestros jóvenes cada vez optan menos por carreras científico-tecnológicas, aunque tanto aquí como en España son las profesiones más demandadas y en las que más posibilidades hay. Entonces, vimos ahí una brecha. Los niños no están estudiando ciencias y tenemos que atacar este problema desde edades tempranas y conseguir que este talento que tenemos en nuestra juventud llegue de verdad al ámbito de la investigación y el desarrollo que tan importante es para seguir avanzando como sociedad. Eso fue un poco la chispa en mi caso, el detectar esa necesidad desde el mundo profesional ya, como comentabas. Era algo que no estaba siendo solucionado y ahí nos pusimos manos a la obra en 2013 para intentar solucionarlo desde el punto de vista de la formación docente. Bueno, nuevamente muchas gracias de verdad por invitarme a este panel y estar al lado de estas mujeres emprendedoras y que creen en esta transformación de la educación, y a ustedes gracias por de verdad estar con nosotros en este diálogo y estar hoy aquí en este evento, que de verdad los organizadores, felicitaciones, porque necesitamos más espacios de encuentro y de diálogo entre todas las instituciones que creemos que la educación es un factor fundamental para el progreso.
En nuestro caso, pues somos la primera y la única facultad de emprendimiento en Colombia. Es una apuesta que nace porque definitivamente, lo comparto contigo, Cristina, y es encontrar una necesidad. Y de verdad hay una necesidad imparable que es precisamente en el entorno de educación y en el entorno económico y en el desarrollo social, que nos lleva el mundo está cambiando, que nos ha llevado a dar respuestas a un mundo que viene cambiando, a un mundo donde la tecnología nos lleva a una agilidad y también a un futuro muy incierto, que no sabemos hacia dónde vamos no sabemos cuál es el punto de llegada ni cuándo, y seguramente es evolución, y eso lo que ha llevado es que definitivamente el emprendimiento sí ha sido y es un motor de crecimiento, de progreso y de desarrollo, y que los emprendedores se vuelven actores que están transformando y redefiniendo el futuro, están cambiando la forma como nos estamos movilizando, cómo estamos comprando, cómo nos estamos educando. Entonces los emprendedores ya dejaron de ser como los que inician y los que están en el inicio de una etapa de una empresa, a volverse actores que están transformando el mundo. Son aquellos los que están redefiniendo hacia dónde vamos, están creando nuevas industrias, están transformando las industrias, y con todo eso pues las universidades y las instituciones de educación nos comenzamos a replantear, bueno, ¿cuál es nuestro rol con esto que está pasando en la sociedad? Y encontramos que el emprendimiento ha sido una disciplina que en los últimos años, en los últimos 40 años, pues se ha robustecido de un campo de conocimiento, de métodos, herramientas, metodologías, y nosotros queríamos precisamente, y es la necesidad de crear una facultad de emprendimiento detrás de eso, es porque hay nuestra convicción de que el emprendimiento sí es una fuerza transformadora de manera individual y colectiva para el progreso de la sociedad, y crear un entorno educativo que permita profesionalizar el emprendimiento, porque es que ahí es donde arrancamos, necesitamos profesionalizar el emprendimiento para dar herramientas, dar conocimientos, dar métodos que permitan que nuestros futuros emprendedores puedan responder a los desafíos y al futuro que viene, pero también cómo nosotros hacemos y damos una rigidez académica y cómo generamos una mayor escalabilidad en este campo profesional, y cómo preparamos a nuestros estudiantes para que tengan confianza en la creación de sus proyectos, y cómo generamos un ecosistema de emprendimiento más profesionalizado. Entonces, esto es una apuesta de lo que estamos convencidos en esto. Llevamos 10 años preparándonos, porque no es solamente una necesidad, sino la pedagogía, las metodologías, los espacios de aprendizaje, el conectarnos con la industria, con las empresas, con el gobierno, y definitivamente, para concluir, es cómo realmente damos unos profesionales que están demandando hoy. Hoy nuestras startups representan 1 millón de empleos en Colombia y no están generando, no están encontrando un talento que venga con ese mindset, con esas habilidades, con esas conexiones, pero las grandes organizaciones están necesitando también profesionales de emprendimiento. Y aquí, perdón, no para extenderme, pero como un grupo Argos, que todos conocemos esta empresa tan grande en Colombia, tiene 2 vicepresidencias. Una vicepresidencia de administrativa y financiera y otra que se llama vicepresidencia de futuro. Cuando nosotros nos encontramos con esa vicepresidencia de futuro, ellos la llaman así, vicepresidencia de futuro, y es donde están encontrando y creando nuevos productos, creando nuevos servicios, haciendo incubadoras dentro de Argos, creando aceleradoras dentro de Argos, invirtiendo y haciendo inversiones en emprendimientos. Entonces, unir esos dos mundos de lo corporativo y lo empresarial, pero por otro lado los emprendedores sociales, los que están creando las ONG, las fundaciones, los respondiendo a esos desafíos sociales
y que necesitamos talento para eso. Entonces, por eso nuestra necesidad, vimos que hay una vocación, desde los colegios ya se están creando y formando y generando una vocación hacia el emprendimiento y no había una carrera, entonces o estudian administración o negocios o diseño o ingeniería y resulta que nosotros ya tenemos un pregrado en emprendimiento y muchos llegan de yo tenía esa vocación y la verdad es que me fui a estudiar diseño pero no era lo mío y por eso llegué acá, o administración. Entonces hay una vocación, ya hay el emprendimiento se volvió una vocación también en el que hay que profesionalizar. Bueno, muy buenos días a todos. Igualmente muy complacida de estar acompañada en este panel por estas grandes mujeres que igualmente también me emocionan mucho, sobre todo el tema de impulsar un poco más de este rol de emprendimiento de la mujer. Mi intervención va a ser un poco más de testimonio. Comparto algo que me gustó mucho y una palabra que identifiqué allí en la intervención tanto de Andrea como de Cristina, y es la necesidad, y yo conecté en este momento con algo que una vez le escuché a una de mis docentes, y es, hay dos razones por las cuales tú emprendes, una es por necesidad y la otra por oportunidad. En mi caso, curiosamente fue por oportunidad. Yo pude identificar en mí que tenía un muy buen desempeño a nivel académico en mi colegio, y esto me llevó, pues además de unido por una pasión por la educación, a empezar a generar y transmitir todos los conocimientos pues, que yo tenía en ese momento. Me apasioné profundamente por la educación a mis 15 años, me di cuenta que me gustaba enseñar, me di cuenta que me gustaba transmitir eso de una manera incluso diferente a la que de pronto mis compañeros la estaban viendo a través de los docentes, de mis profesores, y transformar como en ese proceso de la educación vi allí una oportunidad. Y a mis 15 años empecé inicialmente a enseñarle a mis compañeros, luego el tema fue creciendo, tenía mis primeros estudiantes, tanto así que a mis 20 años tomé la decisión de fundar, crear Asking Room, que es una empresa que actualmente ofrece asesorías académicas en línea a estudiantes de colegio. Actualmente estamos en más de 5 países de Latinoamérica con más de 90 tutores en diferentes áreas, y es allí digamos donde les digo que comparto desde la experiencia, porque pues a mi corta edad realmente el tema de emprender, yo cuando inicié ese proceso de crear la empresa y llegué incluso a recibir acompañamiento de diferentes entidades acá en Colombia, escuché por primera vez esa palabra que estás emprendiendo. O sea, yo no tenía ni idea de que estaba emprendiendo. Y muy bonito, pues como lo mencionas tú, Andrea, empezar como a profesionalizar un poco más este rol y esta pasión que surge muchas veces digamos, de nosotros, y ahí está la pregunta, y es, ¿realmente el emprendedor nace o se hace, cierto? Yo creo que es un poco de las dos. Ciertamente hay personas que tienen esa semillita, esa chispita, como lo preguntabas tú, Denise, al principio, pero de todas formas también debemos crear y generar esa vocación dentro de cada una de las profesiones. Pienso que el tema del emprendimiento es completamente transversal a cualquier carrera que escojamos pues, desempeñar. En mi caso también, curiosamente, soy ingeniera química y terminé dedicándome a la educación, pero pienso que precisamente es por la vocación. Son muy pocas las asignaturas o muy pocas las temáticas que en mi universidad tratamos sobre el tema de emprendimiento, y yo estaba creando todo un mundo y toda una vida en torno al emprendimiento mientras me formaba como ingeniera química. Realmente fue un rol un poco caótico, porque así mientras aprendía acerca de procesos, reactores, reacciones químicas y demás, estaba aprendiendo a cómo poder comunicarme, cómo poder transmitir, cómo hablar de finanzas, eran dos mundos pues completamente diferentes, pero que a la final se enrutaron en un solo camino, que es en este momento mi vida. Entonces, completamente de acuerdo, comparto como ese proceso de empezar desde las universidades, desde la academia, a generar esos espacios en los cuales realmente el tema de emprendimiento, como lo decía, sea muy transversal a las asignaturas o bueno, en este caso a las carreras que escojamos desempeñar. El título de nuestro panel es Jóvenes Emprendedores, Inspiración y Acción. Y ya sabemos qué las inspiró a hacer lo que están haciendo en este momento, independientemente de lo que hayan estudiado o de lo que a qué se hayan dedicado antes. Cuando hablamos de acción, tú acabas de decir, Alejandra,
pues yo tenía 15 años y empecé a darle clases a mis compañeros y a los 20 años ya tenía, pues ya monté la empresa y empecé a hacer ciertas cosas, pero ahí, cuando hablamos de los versos, tenemos a los jóvenes que quieren emprender o que accionan, que quieren hacer cosas diferentes, y a una sociedad que no siempre está preparada para esas cosas diferentes. Y eso pasa una vez más también en los empleos. Entonces tenemos jóvenes súper proactivos, pero las culturas de nuestras empresas normalmente tienden a ser un poco más lentas, un poco más precavidas, no digamos lentas, precavidas para tomar ciertas decisiones. Y eso hace que muchos jóvenes se sientan frustrados a la hora de querer ir un poco más allá. ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia entre el joven que decide abrir una facultad de emprendimiento, puede estudiar emprendimiento, o me gustan las ciencias, pero resulta que ¿cómo hago para utilizar las ciencias para emprender o para cambiar la sociedad de una forma diferente? Me desperté un día y dije, tengo 15 años, aprendo ciertas cosas más rápido que mis compañeros, ¿cómo hago para enseñarles? Y les pregunto esto a ustedes, viniendo además de una experiencia, pues los que conocen la historia de Grandes Genios saben que, pues acá están Daniel y Sebastián, que son mis hijos, mis jefes, mis socios. A veces son más jefes que hijos, y más jefes que socios, y más socios. Daniel y Sebastián tenían 4 y 6 años cuando empezamos con Grandes Genios. O sea, empezaron a emprender a los 4 y 6 años. Y yo puedo tener tal vez un poquito más claro qué pasó en nuestro caso. Mentiría si dijera que lo tengo totalmente claro. Sigo sin saber, 12 años después, cómo llegamos hasta ahí y cómo estamos aquí. Pero cuando ustedes ven otros ejemplos, o desde el ejemplo propio, ¿qué es eso que hace que los jóvenes digan, voy a tomar la decisión? Yo creo que algo que recojo del testimonio de Alejandra y que también ocurre en mi caso y está muy articulado en torno a lo que hablaba Andrea, es ese apoyo externo cuando uno está en edades tempranas, ¿no? Al final, los jóvenes siempre tenemos ideas y siempre tenemos grandes planes y luego ya se ocupa la realidad de aterrizarnos y ajustarlo, ¿no? Pero si en ese proceso de intentar llevar una idea a la práctica tenemos el apoyo de la familia o de los profesores en edades tempranas, ellos nos animan a probar. Y animar a probar significa animar a equivocarse, porque a nadie le sale todo bien a la primera nunca. Y esto muchas veces en la escuela no necesariamente lo conseguimos transmitir, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que nos plantean problemas que tienen una única solución correcta y si no la conseguimos encontrar, no estamos haciendo bien el problema. Y luego en la vida real esto no funciona así. Muchas veces hay muchos enfoques diferentes que nos pueden llegar al punto de la conclusión, ¿no? Y yo creo que este es un clic que debemos hacer en edades tempranas, por eso en escuela nosotros trabajamos con los niños en edades muy tempranas y buscamos fomentar esta idea de que las cosas no salen siempre bien a la primera, hay que aprender del error, integrarlo como parte del proceso de aprendizaje, no frustrarse y buscar caminos alternativos. Tú decías, no siempre la sociedad o las empresas están preparadas para las grandes ideas y los grandes cambios que tenemos en mente y eso es parte de ese proceso de aprendizaje, porque si estamos diseñando un gran proyecto que no encaja en la sociedad en la que vivimos en este momento actual, no vamos a conseguir tener ningún tipo de impacto, entonces vamos a tener que adaptarnos. Y para mí, esas experiencias tempranas en las que alguien que tiene un modelo de rol para nosotros, sea un profesor, sea un familiar, sea alguien a quien miramos con admiración, nos anima a intentar cosas y nos acompaña en el proceso de equivocarnos y de levantarnos otra vez cuando nos caemos, son claves, porque si a los 15, 16 años tenemos esta experiencia y vemos que se sale de los errores y que se consigue avanzar y se consigue progresar, no nos va a dar miedo probar más adelante cuando ya tengamos más oportunidades. Y en este crear un ecosistema que nos anime a hacer pruebas y a tratar de poner en marcha ideas, yo creo que es importantísimo el reunir todos los recursos en un único lugar, como estáis haciendo ahora acá en esta sede de emprendimiento. Ojalá hubiera existido esto cuando yo estaba estudiando, ¿no? Me tocó dar más vueltas de las que les tocarán a los estudiantes que vengan ahora acá, pero yo creo que el proceso al final es muy parecido, ¿no? Y aquí la ventaja es que todos los recursos están unidos y tardas mucho menos en llegar de un punto a otro. Sí, yo complemento lo que estás diciendo, Cristina, porque nosotros que hemos encontrado, realmente los jóvenes cuando
unen 3 elementos, creo que ahí encuentran un propósito de vida real, y es cómo articular eso que a ellos les gusta, eso que a ellos les genera interés, con una necesidad del mercado, con una problemática que está afuera y con una experiencia o con su disciplina que estudió. Entonces, aquí nosotros hemos encontrado lastimosamente todavía casos donde los jóvenes dicen, mire, yo estudié esto porque mi papá quería que yo estudiara esto. Y entonces yo termino mi carrera y le entrego el título a mi papá y ahí sí voy a hacer lo que yo quiero. Encontramos todavía esas situaciones que pues es muy triste, pero que hemos encontrado desde el emprendimiento, y ahí quiero ver, de verdad, y aquí quiero resaltar, y así hemos sido testigos realmente del poder que tiene el emprendimiento para encontrar propósitos de vida. Y hay un estudiante que tenía esta filosofía, Jerry dice, y quiero acabar esto, pero a mí lo que me gusta, Andrea, es la música. Entonces yo necesito que aquí en el emprendimiento me ayuden a llevar esa idea que por fin yo quiero, y estudiaba jurisprudencia. Entonces, cuando él comienza a ver y entra en este proceso de emprendimiento, comienza a darse la importancia de cómo yo articulo de verdad eso que a él le gustaba, que era la música, esa disciplina que estaba estudiando, que era jurisprudencia, y con una necesidad que había en el mercado, y se dio cuenta que había muchos músicos como él que no tenían una asesoría jurídica y este apoyo jurídico que los llevaba a hacer negociaciones exitosas con los diferentes managers o diferentes actores de la industria, y crea una empresa dedicada a eso. Me manda una carta y me dice, gracias Andrea, porque encontré el propósito de mi vida, pero además encontré, ya supe por qué la vida me regaló el derecho de estudiar jurisprudencia en una universidad como el Rosario. Esto no tiene palabras, y yo decía, Dios, gracias de verdad por mi trabajo, gracias por mi labor, pero más allá de eso nos llevó a pensar que definitivamente el emprendimiento sí es un arma muy poderosa para ayudar a los jóvenes a encontrar sus propósitos de vida, a encontrar el porqué de muchas de las cosas que les pasan, de su experiencia, de dónde nacen, de las situaciones que viven, de las personas con que se relacionan. Y creo que eso es lo que nosotros queremos también fundamentar acá, y es hacer esas conexiones que no son obvias, y poder, lo que tú decías, dar acompañamiento en ese proceso. Pero, ¿cuál es? Ahora sí, me voy ahí es porque los jóvenes, ¿cómo hacen para encajar de pronto en una cultura, en una sociedad que a veces no entiende o no precisamente va a la misma velocidad de ellos, a estos jóvenes emprendedores que saben moverse en la incertidumbre, que son creativos, pero definitivamente los jóvenes emprendedores tienen que moverse en la incertidumbre, tienen que ser creativos, pero también tienen que adaptarse y tienen que ser disciplinados, tienen que aprender a cómo se encajan y cómo realmente le encuentran valor, y hacer, como nosotros decimos en el emprendimiento, ese market fit que necesitamos para que sus emprendimientos y sus ideas sí tengan un sentido. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo la tecnología sí está llevando a que las empresas micro, medianas, grandes comiencen a darse cuenta que necesitan este talento, porque se lo está llevando, son ellos mismos los que están trayendo. O sea, no me contratas y yo te monto la competencia al día, y esto crece a una velocidad con tecnología, y lo que pasa es que ya te dejan. Entonces, si tú ya los empresarios, los microempresarios y los grandes empresarios son más conscientes de eso. Por eso, con la necesidad de tener un talento como este, porque ellos dicen, listo, pero necesitamos un talento con esa rigidez académica, con esos métodos claros. Y como los artistas, había artistas, tú decías, unos nacen y otros se hacen, y posiblemente hay artistas que no tuvieron que estudiar
en una escuela de arte y son famosos, pocos, pero la mayoría de los artistas van a una escuela de arte a aprender técnica, a aprender método, a generar, a desarrollar habilidades. ¿Y por qué no hacemos esto con nuestros emprendimientos y nuestros emprendedores, que son actores fundamentales en la sociedad? Bueno, resumo como un poquito de lo que comparte Andrea y Cristina, porque estoy completamente de acuerdo y de hecho considero que aquí es importante una articulación de 3 factores, porque pues en esencia es un tema completamente, y ha sido un tema completamente cultural, cuando un niño o un joven se atreve a pensar de manera diferente, o como lo llamamos, fuera de la caja. Entonces acá pues considero que es importante que se van a articular tres actores. Los primeros, pues las familias, obviamente también como segundo actor la academia, los colegios deben estar muy alineados con lo que digamos está pidiendo el mercado laboral, y ahí es donde entra el tercer actor, que son precisamente las empresas. A mí me pasaba curiosamente, cuando ya estaba terminando mi último semestre de la universidad, incluso mis compañeros me decían, pero ¿qué haces acá? No porque me fuera mal, sino porque realmente ya todo el mundo me veía como en otra sintonía, como Alejandra, que está creando empresa, que está ya las apoyando el multi, bueno, o sea, estaba como en otra onda. Decían ellos, ¿tú qué haces acá? Porque mejor no sé, incluso pásate a industrial, que está como más alineado con, bueno, fue un reto. De hecho yo lo pensé, yo dije, de verdad, o sea, pues, ¿qué hago acá? A la final yo dije, estoy adquiriendo muchos conocimientos, que es clave, o sea, punto número 1 para un emprendedor, adquirir conocimientos obviamente alineados con lo que desee emprender, pero yo pienso que en mi caso, como una ingeniería es tan transversal a tantos conocimientos, pienso que eso me motivó a seguir y a concluirla. Pero en ese punto yo pienso que debe existir, y por eso es que el emprendimiento y la innovación nos pide, nos exige una transformación en la educación. Porque yo siento que yo tal vez seguramente no debí haber concluido todas las asignaturas que me tocó finalizar para de pronto ajustarme a lo que yo estaba generándole al mercado, a las personas que estaban confiando en ese momento en mí, y hubiese adquirido otras habilidades, ¿cierto? Entonces, incluso en los colegios, yo ya no hablaría de un currículum o un pensum como tan denso en diferentes áreas, sino desde los colegios, que los niños tengan la posibilidad de escoger realmente lo que a ellos les guste y les apasiona, y que se vayan enrutando. Obviamente que exista una guía, porque muchas veces nos perdemos por el camino, por ese tema de la emoción. Entonces es muy importante que desde la academia exista esa línea, pero no dejar de pronto concluir, o como lo mencionaban, es que todavía vemos papás que obligan a sus hijos a hacer una carrera de pronto porque es un tema de tradición familiar, o incluso es una carrera que yo quería, pero a la final descubrí que yo tenía una pasión por otras cosas, o otros lineamientos, otras ramas, y la academia no me estaba ofreciendo o no me ofrece lo que realmente mi pasión y mi vocación pues exige. Entonces pienso que esos son puntos realmente muy importantes, la articulación de esos 3 actores, para que realmente cuando un niño, cuando un joven ya enciende esa chispa y tiene esa llama encendida de, bueno, voy a emprender, ese arranque y esa emoción de pronto no se quede frenada en el camino. Yo estoy de acuerdo con todo. No hay nada con lo que no esté de acuerdo. A ver, hay algo que es obvio, dejó de ser tabú en algunas conversaciones, sigue siendo en algunas, pero es el cambio de mentalidad de los jóvenes como motor de la sociedad. Antes los niños y los jóvenes se esperaban a que los adultos les dijéramos qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y así terminaban estudiando las carreras que les dijeron en su casa, o no iban un poquito más allá con el tema educativo, porque pues la profesora o el profesor me enseñó esto y esto es solo lo que yo tengo que aprender. Me quedo con la limitación de la clase dada y no investigo y no voy un poquito más allá. Pero ese cambio de mentalidad ha permitido muchas de las transformaciones que tenemos ahorita, en educación, en el mercado laboral, en innovación social. A mí me encantó cuando nos estábamos, porque no todas nos conocíamos de antes, cuando nos estábamos presentando, Cristina dijo que ella tiene una empresa social.
Y no todo el mundo entiende el concepto de empresa social. Es como si tú estás haciendo algo social, eres una fundación. No. Y el emprendimiento y el cambio de mentalidad también nos ha permitido llegar hasta ahí. Ese ejercicio que están haciendo los jóvenes de cambiar la sociedad es sumamente importante. Y de hecho es lo que nos permite tener conversaciones como las que estamos teniendo hoy. Los jóvenes como ese motor de cambio, los jóvenes como esos propulsores de hacer que la sociedad sea lo más cercano a lo que necesitamos, y volvemos a la conversación inicial. ¿Cómo nacen muchos de los emprendimientos? Por la necesidad. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio, ese impacto social que están generando los nuevos emprendimientos? Nosotros, les pongo un ejemplo, nosotros en Grandes Senios hacemos consultoría en comunicaciones en impacto social. Muchas empresas no saben qué hacen impacto social. Muchas empresas siguen produciendo, mucha gente sigue creando emprendimientos y no sabe que tienen componente de impacto social. Y muchísimo menos sabe cómo contarlo. Pero hace la diferencia. ¿Cómo ven ustedes esa fuerza que tiene el reconocer el impacto social en los emprendimientos en relación además con todo este movimiento de los jóvenes empoderados realmente y a la cabeza de este nuevo cambio, ¿no? Yo creo que aquí una cosa que es clave es el hecho de que, como mencionaba Andrea, los jóvenes están viviendo, no solo los emprendedores, los jóvenes en general, en un ambiente con muchísima incertidumbre, ¿no? Antes, en un esquema más tradicional, uno estudiaba una carrera, entraba a trabajar en una empresa y seguramente le iban promocionando en esa empresa y casi terminaba sus días jubilándose trabajando en la misma empresa. Y ese era como el recorrido aspiracional que tenía uno por cómo habían vivido sus papás. Y ahora eso es completamente distinto. Entonces, cuando uno está estudiando, se da cuenta de que seguramente vaya a cambiar muchas veces de trabajo y vaya a tener que reinventarse múltiples veces, que es buenísimo que estemos adquiriendo esas habilidades durante los estudios, pero a la vez esto le da más peso al factor emocional que también mencionábamos en la presentación. Yo como joven que sé que voy a tener que cambiar y reinventarme, no me voy a comprometer con un proyecto que no me mueva desde dentro, porque estoy dedicando mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Entonces, esto ya es un motor a nivel de mercado también. Hay estudios que demuestran que las empresas que tienen propósito social y cuentan el impacto social en su cuenta de resultados como un KPI más, tienen mejores resultados luego a nivel financiero también, porque es algo que la sociedad claramente va demandando cada vez más y más. Entonces, sí. Te complemento eso, el dato es como el 79% de las personas que se sienten identificadas con la responsabilidad social o el impacto social que están generando las empresas cambian su decisión de compra y terminan siendo más cercanas a las empresas al contrario. Sí, estás creando al final una afinidad de tu cliente, ¿no? Que es una de las cosas que más buscan las empresas que están vendiendo productos o servicios. Entonces, es una doble vía. Por una parte, los jóvenes, que son uno de los sectores de consumo más importantes para las empresas y más difíciles de conseguir, lo están demandando, y por otro lado, los jóvenes como trabajadores también lo están demandando de las propias empresas. Yo no voy a trabajar en una empresa con la que no me sienta comprometido a nivel valores, porque podría elegir cualquiera de las otras. Y ya no tengo esta sensación de responsabilidad de comencé a trabajar acá y tengo que conseguirlo todo porque esta empresa mejore. No, yo quiero mejorar la sociedad en la que vivo a través de mi trabajo y del tiempo al que le dedico, y me da igual desde dónde hacerlo mientras yo esté alineado con los valores de esta empresa. Entonces ya es un cambio de paradigma que viene empujado por los jóvenes, pero que las empresas que quieran seguir triunfando en la sociedad actual van a tener que integrar y van a tener que hacer propio, porque si no, no van a seguir triunfando de la misma manera. Sí, yo creo que aquí que estamos todos, muchos trabajando en el tema de educación o tenemos relación con este tema de la educación, pues la educación ha venido también transformándose, pasar de una educación informativa a una educación de conocimiento, y si ahora ustedes me preguntan, estamos pasando a la educación para la transformativa. Y esta última es precisamente educamos ya para generar cambios, ni siquiera para dar una información o para adquirir un conocimiento. Estamos educando es para generar transformaciones. Y esto es lo que nos ha cambiado, de verdad, de cómo todos los jóvenes, desde toda su etapa educativa, desde los más pequeños
hasta los seniors, porque ahora tenemos una universidad para seniors. La educación a lo largo de la vida se vuelve transformadora y es cómo nos volvemos agentes de cambio realmente, cómo el conocimiento, la información, la habilidad, las experiencias, porque ahora nos exige que tengamos realmente experiencias en los procesos de formación, se vuelven para un proceso de transformación. Y eso es lo que nos está exigiendo los jóvenes actualmente. Los jóvenes son jóvenes que quieren experiencias formativas que permitan mirar cómo lo que están aprendiendo, cómo ese conocimiento y la información que les estamos dando o esas experiencias de formación, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo qué hago con ese conocimiento? ¿Qué hago con esta información? Y nos están exigiendo que de verdad nosotros como instituciones, desde los colegios, desde los jardines, desde las universidades y en todo ese proceso, o hasta en las empresas que tienen ahora escuelas de formación, nos estemos preguntando todo este conocimiento que yo le doy a usted y toda esta información y toda esta experiencia, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es realmente la transformación que hace su conocimiento y usted como una persona formada? Entonces creo que el mirar la educación desde una formación para la transformación y mirar precisamente que a los que estamos formando se deben convertir en agentes de cambio que realmente están trayendo soluciones y que están generando cambios en cualquier rol que estén, es lo que nos permite conectarnos con eso social, con la sociedad, con los desafíos que tenemos como sociedad y que se encierran en los objetivos de desarrollo sostenible, y que cada vez más vemos cómo los colegios se están involucrando en eso, cómo los colegios también están educándose y creando no solamente unos currículos, sino todas unas experiencias, y no importa cuál sea, desde la matemática, desde la ciencia, desde el español, y aquí en la universidad no solamente estamos creando carreras de emprendimiento, sino cómo llevamos el emprendimiento transversal a todas las disciplinas y cómo las organizaciones están adquiriendo el emprendimiento y estos conocimientos, porque definitivamente eso nos ayuda, vuelvo e insisto, el emprendimiento y la innovación a que encontremos sentido a una educación transformativa. Bueno, muchas veces cuando tomamos la decisión, porque realmente me lo han preguntado, de la decisión de emprender, y es, ya tengo la decisión, voy a emprender, pero ¿en qué? ¿Cierto? Y es ahí donde, pues tal vez a algunos les llega muy temprano esa noción, o tal vez de pronto ya algunos cambian en su proceso, pero realmente lo que estamos buscando es esa vocación, ¿verdad? Ese propósito de vida. Y yo creo que hay tres pilares fundamentales en el proceso de encontrar la vocación. Y primero es conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos mueve, con qué me identifico? Y aquí es donde resalta un poco lo que se hablaba acerca de los valores. El segundo pilar es la responsabilidad. ¿A qué hace referencia la responsabilidad? Y es puntualmente, si relacionamos la palabra, está como muy relacionada con esos actos frente a una habilidad. Entonces son todos los actos o como yo respondo frente a lo que me gusta. Entonces es ser coherente, que cada una de las acciones que yo realice en ese proceso de emprendimiento pues estén muy enfocados a esas habilidades que seguramente quiero desarrollar. Y el tercer pilar para mí es la generosidad. Y cuando hablo de generosidad conecto precisamente pues allí con la pregunta que hace Denise, y es no solamente preguntarme en qué me beneficia a mí, sino en qué le beneficia también a la sociedad. Entonces cuando estemos buscando y cuando se nos venga esa idea de, bueno, voy a emprender, pero ¿y entonces en qué emprendo? Es precisamente centrarnos en el tema de qué vocación, cuál es el propósito de vida basado en esos tres pilares. Y el último, el de generosidad, no enfocado solamente, pues precisamente en qué me favorece a mí, sino realmente en qué le va a favorecer a una sociedad. Yo les dije que eso de las 10 y 20 era muy rápido, era muy poquito para nosotras, yo se los advertí, ya falta muy poco tiempo, entonces la pregunta, voy a hacer, además la típica pregunta de siempre, en una palabra.
¿Qué es eso que los hace conectar a los jóvenes con el emprendimiento y la transformación social? O sea, en una palabra, ¿qué es eso que une las tres cosas? Qué difícil. Sí, tratando de ser concretos, yo creo que es súper importante la experiencia, el tener la oportunidad de llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, sea en la escuela, sea en la universidad, a un proyecto que no elijan por nosotros, que elijamos nosotros, que nos permita un poco descubrir esa vocación y descubrir en qué podemos aplicar todo lo que estamos aprendiendo, porque si nos mueve desde dentro y volvemos a los valores, si es algo que nos motiva, vamos a llegar muy lejos. Entonces, la parte clave es la experiencia, el exponer a los niños desde bien pequeñitos a experiencias que les permitan tomar sus propias decisiones y aplicar lo que están aprendiendo en algo práctico más cercano a luego cómo es la vida real. Sí. Y no nos la enviaron antes. Pero yo creo que aquí no es por ser repetitiva, pero yo encontraría propósito. Creo que el propósito es la energía que nos da a hacer las cosas y de verdad de llevar la creatividad a la acción, de verdad de encontrar mi pasión para precisamente dar a los demás. El propósito es lo que me permite a mí seguir aprendiendo a emprender o aprender a aprender constantemente. Entonces yo creo que propósito, que además uno no lo encuentra fácil, uno toda la vida sigue buscando su propósito o cambiando su propósito. Esto no es de yo encontré aquí mi propósito y aquí no, el propósito siempre está, pues es lo que nos da la energía, es lo que nos da las ganas de verdad de seguir aprendiendo, transformando y por supuesto de volverme a mí como responsable de mi propio proceso, en este caso de aprendizaje, para dar a los demás. Valorando mucho precisamente ese propósito y esa experiencia. Anteriormente yo, pues en el proceso de enseñar a través de Asking Room, nosotros nos basábamos mucho en la emoción. Decíamos, tenemos que enseñar y generar emoción en el proceso de aprendizaje. Aún lo seguimos considerando, pero hace unos años nos centramos en algo, y esta es mi palabra, y es hábito. Crear hábitos en nuestros estudiantes, porque de hecho escuché hace poco, y es muy cierto, nosotros muchas veces no tenemos o no nos emociona mucho cepillarnos nuestros dientes, ¿cierto? O tender nuestra cama, pero seguramente es algo que hacemos precisamente porque esto se ha convertido en un hábito. Completamente cierto, enseñar y transformar basados en la emoción de nuestros estudiantes, pero desde casa, desde la academia debemos centrarnos en generar hábitos y que de hecho nuestros estudiantes en el proceso de su vida y las personas en el proceso de su vida aprendan cada día a generar nuevos hábitos. Es decir, no es enseñarle de pronto a leer, no es enseñarle de pronto a que tenga una habilidad con las matemáticas, sino que en la medida que él se encuentre con su proceso de formación a lo largo de su vida, sepa cómo crear un hábito. Entonces, esa es mi palabra. Yo les voy a dejar la mía también, y es motivación. Porque la motivación es lo que al final nos permite, y no solo a los jóvenes, sino a todos, tomar la decisión de ir un poco más allá. Es eso que nos hace creer en el poder del sí se puede. No importa lo que pase, estoy motivado y voy con toda y sí lo voy a lograr. Y creo que sí, las palabras todas son súper claves y son mágicas. Llevarnos eso, como para seguir inspirando a más jóvenes, para seguir invitándolos a accionar, promover y dejarles las herramientas indicadas para fortalecer su experiencia, para crear nuevas experiencias, para vivir nuevas experiencias y que todo eso que están aprendiendo se les quede aquí adentro. Ese propósito que los hace ver las cosas de una manera diferente y creer en lo que están haciendo, los hábitos para que les permitan tener esa rigurosidad que también se necesita, aún en la creatividad y aún en la innovación, que a veces creemos que esto
O sea, si somos creativos o si somos innovadores, no debemos ser disciplinados y justamente lo contrario. Y nada, seguirnos motivando y seguir motivando a las nuevas generaciones para que sigan creando y sigan ayudándonos a transformar y crear esa sociedad que ellos se merecen realmente. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos.